muy movido en el plano económico porque arrancamos con un anuncio de Luis Caputo, del ministro de Economía, justamente dando este anuncio sobre los créditos hipotecarios, una nueva línea de créditos hipotecarios financiados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, con el FGS, con lo que comúnmente llamamos la plata de los jubilados, porque es la plata que se recuperó de las AFJP. Y también en este día se está tratando en el Congreso la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y también la votación en relación a la Ley de Inocencia Fiscal, volumen 2, esa que no alcanzó en el primer tramo y ahora con modificaciones se vuelve a tratar en el Congreso. Así que es un día profundamente económico, pero arranquemos con la conferencia de Luis Caputo, donde explicó justamente qué van a hacer para que haya una nueva línea de créditos hipotecarios especiales para segmentos de ingresos medios y altos y cómo van a hacer para que este instrumento salga del Banco Central, pase a los bancos privados y llegue finalmente a las personas que busquen un crédito hipotecario. Lo que se va a estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre 1 año y 5 años, no a 1 año y 5 años. Y esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios. Les vamos a dar las condiciones, así que no se preocupen, pero digamos, el monto del programa es de 2 billones de pesos. Como digo, van a ser licitaciones de plazos fijos que van a tener una tasa mínima requerida, ¿sí? A 1 año el FGS va a estar requiriendo una tasa mínima de UVA más 2,5%. Eso no quiere decir que tenga que ser 2,5%, los bancos compiten, algunos pueden venir a tasas más altas porque les interesa específicamente ese plazo. Puede ser a 5 años va a ser una tasa más alta, que es UVA más 4,5% de vuelta, esto es la tasa mínima. También el FGS va a estar requiriendo que no se preste a la gente a una tasa mayor a UVA más 7,5%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Los bancos privados van a ofrecerle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a la plata de los jubilados, plazos fijos, pero no por 30 días, por 60 días, por 90 días. No, van a ser plazos fijos más largos de al menos 1 año o de 5 años, donde la tasa de interés va a ser la evolución de la inflación, que es ese UVA, más 2,5% cuando estamos hablando de un plazo de 1 año y 4,5% cuando estamos hablando de un plazo de 5 años. ¿Para qué es eso? Bueno, para que justamente los bancos tengan depósitos asegurados por 1 año o por 5 años con la plata de los jubilados y esa plata la puedan prestar a personas para que accedan a un crédito hipotecario que también va a pagar una tasa de interés de UVA, o sea, de la inflación, más el máximo 7,5%. Entonces esa diferencia entre la tasa de interés que se le paga a los jubilados y la tasa de interés que pagan las personas por esos créditos hipotecarios va a ser la ganancia del banco. Y este programa en total va a usar 2 billones de pesos del FGS. Ahora, vayamos al porqué de esta medida, porque en sí mismo la medida no es una mala medida, digamos, es un instrumento bastante seguro para el FGS, digamos, para la plata de los jubilados, porque estamos diciendo que esto va a ir a un plazo fijo, entonces es un plazo fijo que le va a ganar a la inflación por definición y que además tiene una tasa de interés extra y que esto va a permitir justamente que algunos bancos que habían dejado de dar créditos hipotecarios o que estaban dando créditos hipotecarios con UVA más 12%, o sea, la evolución de la inflación más un 12% de tasa de interés, lo cual era una locura que nadie efectivamente tomaba. Entonces hacen esta voltereta para tratar de bajar un poco el costo de los créditos hipotecarios. Ahora,
vayamos al porqué de esta medida, por qué se anunció esto o por qué en medio de esa conferencia hubo un palito del ministro de Economía hacia el presidente. Los hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. Nada más, digamos, justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 años o 40 años para ahorrar para poder comprar su vivienda. Segundo, porque tiene un efecto multiplicador en la economía. O sea, alguien que accede a un crédito hipotecario para poder tener una primera nueva vivienda, también tiene que comprar diferentes cosas, desde una cama hasta un sillón, hasta un televisor. Entonces, todo eso motoriza otros sectores de la economía. Nunca en mi vida pensé que iba a escuchar a Luis Caputo hablando de justicia social. Lo celebramos, ¿no? Que empiece a interiorizarse con el concepto. El tema es que todavía, evidentemente, no lo conoce. Porque no tiene nada que ver con la justicia social hacer que se acceda a 20.000 créditos hipotecarios, porque somos 47 millones de habitantes y porque además no es un plan de vivienda del estilo Procrear, donde vos estás construyendo nuevas viviendas y estás impulsando también proyectos de urbanización y proyectos de urbanización pensando en una clase media baja. No, esto tiene que ver con créditos hipotecarios para sectores de ingresos medios altos. De hecho, veamos el ejemplo que dio el propio ministro en su conferencia y ahí lo que vamos a ver es justamente esa placa con el ejemplo del crédito hipotecario, donde el ejemplo base que usó fue decir, bueno, una propiedad de $106.000, el monto del crédito hipotecario, que es hasta el 75% de la propiedad, sería un préstamo de 120 millones de pesos, una tasa de UVA más el 7% con un plazo a 25 años, estamos hablando de una cuota inicial de 865.000 pesos. O sea, la cuota inicial son 865.000 pesos. ¿Cuánto tiene que ganar una familia para poder acceder a un crédito de estas características? Bueno, estamos hablando de un ingreso del grupo familiar de 3,5 millones de pesos. Y acá entra la pregunta, bueno, ¿quiénes ganan 3,5 millones de pesos? ¿O cuántas personas son las que pueden acceder a este préstamo que presentó Caputo como una especie de solución para reactivar la economía? Y ahí vamos a la siguiente placa que muestra justamente cómo se componen las clases sociales en el primer trimestre del 2026. Y lo que muestra ahí es que estamos hablando de la clase media alta. Estamos hablando de la clase media alta, estamos hablando del 17% de los hogares que tienen un piso de ingreso mensual neto de 4 millones, entre 4 millones y un ingreso promedio del hogar de 5,5 millones. Pero ya para la clase media baja es imposible acceder a un crédito de estas características. Ni hablar de la clase baja o de los pobres, digo, de las personas que obviamente necesitan un hogar. Entonces, bueno, es una medida, yo no voy a decir que está mal porque no me parece que esté mal, sí me parece que es insuficiente para pensar en una reactivación económica. Porque justamente 20.000 créditos hipotecarios, bueno, pueden hacer que este año haya el mismo nivel de créditos hipotecarios que el año anterior. Y además de que siempre las políticas de créditos hipotecarios lo que hacen también es, bueno, ponerle un poco de presión al precio del metro cuadrado, o sea, poner presión en el mercado de viviendas y que aumenten un poco los precios, que es verdad, venían muy bajos. Pero eso no es mejor para las familias que van a comprar una casa, sino que es mejor para quienes van a vender esas casas. Entonces, hubo un tuit que me parece que resumía bastante esta situación, o por lo menos cuál es la lectura de esta medida, de Pablo Vaz, que tuiteaba: qué notición el de Luis Caputo. Yo solo voy a leer textual el tuit. Dice, qué notición el de Luis Caputo, en una Argentina súper endeudada y con sueldos de 600.000 pesos, él te pide un sueldo de 4 millones y tenés que tener más o menos 40.000 dólares ahorrados. Otra noticia para sus amigos nada más, metete esa noticia en el orto. Eso dice el tuit.
O sea, y yo siento que resume muy bien, porque digo, uno tenía y tiene un montón de noticias en relación a personas que no llegan a fin de mes, al endeudamiento, a la morosidad, y lo que te está anunciando como programa de reactivación económica le habla a familias que ganan más de 3,5 millones por mes, que tienen $40.000 ahorrados y que esas familias van a poder acceder a un crédito hipotecario. Buenísimo. ¿Eso alcanza para reactivar la economía? No. ¿Alcanza para la mención de justicia social? Yo creo que tampoco. Creo que esa mención de justicia social hay que pensarla como un palito político. Un palito político para el presidente Javier Milei, que decía esto de la justicia social. Y siguiendo la línea de Jesús Huerta de Soto, no debe haber nada más antijudeo-cristiano que la idea de la justicia social. Porque la justicia social básicamente es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo a otra. Es decir, es la caridad impuesta por la fuerza, y la caridad no puede ser a punta de pistola. La caridad tiene que emerger del corazón, del alma, del espíritu de uno, y no con una pistola en la cabeza. Bueno, esto es lo que decía Javier Milei de la justicia social, y por eso llamó tanto la atención el ministro de Economía haciendo mención a eso en un anuncio económico que por ahí se esperaba que sea un poco más profundo, que afecte a más personas, en el día donde se votaba la media sanción en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que acaba de salir y acaba de ser votada en el Congreso de la Nación. Voy a saltear el tape que tenía de Lilia porque quiero hacer foco en este concepto de la justicia social, porque no queda claro por qué se usa si en realidad es un plan tan acotado para un sector de la clase media, y también un plan muy acotado a un pedido específico de la industria de la construcción que viene en agonía desde la asunción de Javier Milei, y que esperan que con esto se pueda reactivar un poco el circuito de obra privada, porque la obra pública está completamente tapada. Pero vayamos un poco más a los problemas que sí tenemos los ciudadanos de a pie, que no tenemos ingresos de 3,5 millones de pesos, ni tenemos $40.000 ahorrados, y volvamos a cuál es la narrativa oficial del gobierno, que la expresa muy bien Venegas Lynch. Seguir con el guión de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas. Bueno, una cosa que no tiene absolutamente ningún gollete si vos vas a los números, cuando se ha bajado la pobreza. Aparte son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero, usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos, básicamente. ¿Sabés que eso me pareció muy interesante como argumento? Claro, es exactamente lo contrario de lo que dicen defender. Están defendiendo a los bancos. Exacto, porque ¿qué pretende decir cuando decís salgamos a defender a los deudores? No vas caso por caso, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo, y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda, apuestas también, que hubo un montón de deudas por apuestas. Uno mismo compra tarjeta en el súper, y es una forma de entra dentro del crédito. Vos lo pagás a fin de mes, pero entra en el circuito crediticio. Adicto al crédito diría que es Luis Caputo, pero no me quiero meter ahí. Quiero dejar bien en claro que de este lado no estamos pidiendo que se salven a los bancos, no estamos pidiendo lo que hizo Estados Unidos de un bailout a los bancos, sino de lo que estamos hablando es de una crisis de ingresos. Y que justamente el problema de la Argentina es que la gente labura más que antes, pero ese laburo no se refleja en poder mantener siquiera el nivel de vida que se tenía antes. Entonces trabajo más que antes y vivo peor que antes. Esa es la realidad de nuestro país, y quiero que escuchemos un tape que yo pensé si pasarlo o no porque es muy fuerte, pero me parece que hay que escuchar un poco de qué es lo que está haciendo la realidad de nuestro país. Vamos a cazar para sobrevivir, anguilas, ¿no? Para vender la anguila y poder comer, pero no, la situación no. ¿Van a cazar anguilas para poder comer? Sí, vamos a la noche, sacamos docenas y docenas de anguilas hasta poder vender al otro día y poder comprar pan, harina o lo que sea para comer. No pueden vivir de pan y harina tampoco. No, y por eso yo decidí tomar esa decisión de quitarme la vida, porque
Yo no puedo así. Como ahora tengo que pagar todas esas cuentas, todo, ¿y dónde yo voy a sacar para poder sobrevivir? No es fácil. Todos me apoyan, pero a veces me ayudan, pero con mercadería y esas cosas, pero no va. Yo tengo que pagar esa deuda, ya cómo yo hago para salir adelante con eso. Tengo un chico que va a la escuela todavía, que está estudiando, que me necesita. Mi nieto que está conmigo siempre. Pero no puedo. Yo no quiero vivir así. No tengo nada en mi casa, nada. Yo lo único que pido es trabajo y que haya para todos, para mi familia trabajo. Porque un día hay, al otro día ya llueve y el otro día no se van y hay semanas que no trabajan. El otro día estaba peleando por un horno para poder conseguir un horno eléctrico para hacer pan, para vender, para poder sacar para el puchero, para pagar la luz, para hacer esas cosas, pero no. Nadie te da nada, nadie. No, acá también las cosas están muy feas, muy difíciles. Yo sé que es difícil escuchar este testimonio de una mujer en Misiones que refleja lo que le sucede a un montón de argentinos y argentinas que están endeudadas, que no saben cómo van a llegar al día de mañana y que realmente se sostienen porque tienen personas a cargo, porque se aferran a la vida, pero es muy difícil escuchar esto. Imaginen vivirlo, atravesarlo, y es muy difícil y cruel la línea que está teniendo el gobierno de querer culpar y hacer que en una Argentina donde hay 20 millones de personas que tienen deudas, bueno, que de los 7 millones que no están pudiendo pagar esas deudas, los otros 13 odien a esos 7 millones de personas que no están pudiendo pagar esas deudas, como esta señora en su desesperación. Y esta es la crueldad que está llevando adelante este gobierno en voz de Patricia Vázquez. De las personas que tienen deudas, ¿qué les dijo el presidente? A ver, la pregunta que te haría es, nosotros no teníamos crédito en realidad. Nosotros no teníamos crédito, ¿no es cierto? Ahora tenemos crédito. No, pará. ¿A qué tasa el crédito, Si vos te diputada? querés creer eso. Diputada Mariela, A ver, la deuda, perdón, ustedes quieren que cubramos a los usureros, o sea, que salgamos a bancar al acreedor. Porque acá, ¿quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor. Porque es el acreedor el que supuestamente no está pudiendo cobrar, ¿no es cierto? Mañana va a haber una sesión para poder comer. Diputada, mañana va a haber... ¿Cómo? Hay gente que se endeudó para poder comer particularmente. No, vos lo estás planteando, espera. La casuística tuya, o lo que vos estás mencionando, no quiere decir que sea todos los argentinos, ¿correcto? No dije todos, pero No, sí hay por muchos, eso. sí hay muchos. Pero hay ciertas pautas que uno convierte en verdad absoluta. Y eso no es cierto, sobre todo cuando se toma un sector determinado o cuando estás hablando. Yo quiero que todo el mundo acceda al crédito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Queremos que todo el mundo acceda al crédito. Lo que no quiere decir es que todo el mundo esté endeudado. Ni tampoco quiere decir que todo el mundo esté endeudado porque necesitaba comer. Y eso te lo respondo. Voy a repetirlo, dijo muchas cosas terribles Patricia Vázquez, pero lo que más me llamó la atención es decir que en este escenario el sujeto en mayor debilidad es el acreedor. O sea, en este contexto donde un 25% de los morosos le deben 150 mil pesos a un acreedor, que puede ser Mercado Pago, que puede ser Ualá, que puede ser Naranja X, elijan el proveedor que sea, el que está en situación de debilidad es Naranja X, Mercado Pago, la Credimoni y todo lo que sea de acceso a ese crédito. O sea, no la señora que no sabe qué hacer para pagar las cuentas, que no sabe qué hacer para sostener que su pibe vaya a la escuela todos los días, que no sabe qué hacer para sostener su vida en el medio de todas esas angustias. No, ella no es la que está en situación de vulnerabilidad, no es la que está en una situación de debilidad. El problema es Marcos Galperín, que no cobra las tasas usureras que le cobró a la gente que no tenía acceso a crédito bancario. Porque es eso lo que está diciendo.
Entonces, me parece que es importante volver al testimonio de los móviles, de la calle, de lo que está viviendo la Argentina, porque si no uno siente que se vuelve un poco loco, ¿no? Un poco loca de escuchar a los políticos hablando de una situación que les es completamente ajena y que no tienen un gramo de empatía para entender lo que está viviendo un ciudadano de a pie en la Argentina, que tiene mucho más que ver con esto. ¿Cómo? Vamos para abajo. ¿Para comprar? Para comprar, sí. Si no hay... ¿Endeudada vos? No, porque por ahí como menos. ¿Comés menos? Claro, para no, una vez al día, para no endeudarme. Si comemos 2 veces, ¿viste? Es imposible. ¿Y qué estás buscando ahora acá? No, estoy caminando, mirando. Mirando nada más. Mirando para pasar, olvidarse, ¿viste? De las cosas que están pasando. Mirar. Me gusta mirar. Así que eso. Siempre salimos a mirar en lugares distintos, comparamos Muy inaccesible los precios, por lo que decís. Acá es muy accesible, sí. Más accesible. Mira, justo quería hablar, gracias. Ahí estábamos viendo quién, bueno, empezó a desarrollar estrategias que tienen que ver con, en vez de comer 2 veces por día, comer 1 vez al día. ¿Por qué? Bueno, porque no me quiero endeudar. Entonces, como no me quiero endeudar, en vez de hacer 2 comidas al día, en un país productor de alimentos, voy a hacer 1 comida al día, porque ese es la cantidad de alimentos que se me permite en esta Argentina. Estamos hablando de deudas para sostener la vida, estamos hablando de deudas para comer, para pagar el alquiler, para pagar los remedios, básicamente deudas para vivir, y en ese sentido tenemos este testimonio. La verdad que no me alcanza para llegar a fin de mes y fui perdiendo calidad de vida. Fui resignando cosas para llegar a fin de mes y igual no llegás a fin de mes y nada, es un desastre, No te alcanza con un trabajo, no te alcanza. La realidad de ahora. ¿Cuándo empezaste a tener que endeudarte o viste que se empezó a complicar un poco más? Y a partir de la fiesta del año pasado, cada vez uno va dejando de hacer cosas para llegar a fin de mes o va resignando cosas para llegar a fin de mes y igual no te sigue alcanzando. Entonces, ¿a qué recurrí para no perder calidad de vida? A la tarjeta, a los préstamos, a los créditos. ¿Sacaste un crédito grande, digamos, para...? Claro, y sí, tuve que ir a refinanciar la tarjeta también. Tuve que ir a refinanciar la tarjeta porque no podía pagar la tarjeta. ¿Comprabas, ¿qué? Cosas cotidianas? Mercadería. ¿Comida? Claro, porque uno se va privando de salidas, se va privando de comprarse cosas. Porque creo que comer no es un lujo, que vos digas, no, a lo mejor me endeudé porque me compré un auto, me compré una moto, un lujo. Me endeudé por no perder la calidad de vida de comer. Porque si tenés chico tenés que tener las 4 comidas. Bueno, puedes tomar, si sos grande, te tomás un mate y te vas a dormir. Pero tenés chico, tenés que tener las 4 comidas. Tenés que el desayuno, el almuerzo, a los chicos no le puedes decir no hay una leche, no hay una galletita. Entonces, uno puede decir, sí, sos grande, te tomás un mate y te vas a dormir. Pero la realidad es esa, tenés chicos y vos vas a hacer cualquier cosa para tener los 4 platos de comida. Lo lógico, ¿no? Vas a hacer lo que sea para que tus hijos, tus nietos coman. Otro punto muy importante tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo en el Congreso, con la media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que yo sé que digo Carta Orgánica del Banco Central y vos pensás ¿qué es eso? Y es como el estatuto. Pensemos que es el estatuto, son las normas, el reglamento del Banco Central, que es el banco de todos y todas, es el banco de la Argentina. Y es un tema que es difícil de explicar porque parece un tema técnico, pero que tiene que ver con una cuestión muy política, que es la de blindar este camino, la de blindar este programa económico, más allá de lo que suceda en las elecciones, más allá de lo que se vote, que se mantenga el presidente del Banco Central, y así lo explicaba Axel Kicillof. Pero vos fíjate ahora, Bausili es un tipo cuyo única currículum es ser socio de Caputo en su negocio privado. Total. Y Además forman pasaron parte, por JP Morgan. Van junto a las reuniones de gabinete, a las reuniones del Ministerio de Economía. Los anuncios del Banco Central los hace el Ministerio de Economía. Pasó total. la semana pasada. Sí. Y dicen, vamos a presentar un proyecto porque nosotros somos los de la independencia del Banco Central. Se les cae la cara. Totalmente. Y después, ¿de qué se trata el proyecto este? Nunca el Banco Central fue menos independiente que ahora. Nunca. Son socios o... Obvio. Vaya a saber que... Y además todo dependiendo de
decisiones del extranjero. Total. Entonces, ¿qué independencia de quién, además? Del Banco Central. Y para lo último que te digo, y el proyecto que quieren presentar Bausili, que lo puso Milei a dedo, en comisión, ahora van a decir, para sacarlo, hay que conseguir prácticamente que se reúnan las Naciones Unidas. Claro. Y sí, eso es lo que Entonces, buscan. lo nombran a dedo. Garantizar el modelo, lo que hablábamos anteriormente. Buscan garantizar el modelo. Y es lo que hay que Hablo de discutir lo como... institucional. Claro. Hablo de lo institucional, es atornillarse. Total. Dicen, aunque perdamos las elecciones... Sí, totalmente. Nosotros vamos a tener, los bancos van a tener el monopolio de la política. Y yo digo, discutamos sobre política monetaria, discutamos sobre independencia del central, discutamos cosas que uno puede tomar decisiones. Pero esta gente, dar cátedra y pontificar sobre cómo tiene que funcionar. Bueno, si no les quedó muy claro, lo dijo, pero de manera muy concisa, muy concreta, la diputada libertaria Santillán. Fuerza de política de Estado, lo que el equipo económico del presidente Milei ya viene haciendo desde el primer día de su gestión del año 23. Por eso el dictamen de mayoría no es un capricho ideológico, es blindaje institucional. Se va a prohibir de manera absoluta los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario. ¿Para qué? Para que ningún gobierno futuro, sea del signo que sea, pueda volver a usar al Banco Central como un cajero automático del Tesoro. Entonces se exigen los 2/3 de las cámaras para remover a un director. ¿Para qué? Para que la política monetaria deje de depender del humor de turno del Poder Ejecutivo. Un blindaje institucional, dijo. O sea, básicamente que un presidente del Banco Central esté por fuera de la decisión política. Como pasa en Perú. Recuerdan que acá venimos insistiendo con que el horizonte es Perú, el horizonte es Perú. Bueno, Perú tuvo 10 presidentes y se mantuvo el mismo presidente del Banco Central. O sea, tuvo 10 presidentes votados por la gente y el presidente del Banco Central era el mismo. ¿No deberíamos votar entonces al presidente del Banco Central? Digo, el presidente del Banco Central está por fuera de las dinámicas democráticas. ¿Perdimos soberanía sobre nuestras políticas monetarias? ¿En qué momento como pueblo definimos qué queremos que suceda con nuestra política monetaria si el presidente del Banco Central está por fuera de todo eso? Eso es lo que está votándose en el Congreso de la Nación, esta media sanción que salió en la Cámara de Diputados. Ahora nos vamos a meter con ese tema. Pero, bueno, eso se da en un contexto económico muy complicado, donde Caputo ya reconoció que hay que recuperar la economía y donde 20.000 créditos hipotecarios parecen sabor a poco, ¿no? Parece que no alcanzan para resolver estos problemas. Lo que sí está muy claro en este contexto es que el poder económico tiene todo el foco en consolidar este ajuste y en perpetuarlo más allá de lo que pase en las elecciones. Como saben que el modelo económico excluye cada vez más gente, como saben que está la posibilidad de que Milei pierda, quieren consolidar y asegurarse el control de la política monetaria por fuera de lo que vote la gente, por fuera de lo que se elija democráticamente. Y eso es efectivamente lo más peligroso. Porque siempre es más difícil hacer que destruir y porque es mucho, pero mucho, lo que vamos a tener que hacer después de esta experiencia libertaria.